Hola, bienvenidos a un capítulo de Proyecto 33. El día de hoy les vamos a platicar sobre un lugar muy tenebroso, un lugar que espantan y que desafortunadamente va a pasar a la historia y todo va a quedar registrado aquí en tu pantalla. El relato que le traemos el día de hoy es la casona de Fidel, la cual ha tenido muchas manifestaciones, hay videos, hay información, hay programas de radio grabados ahí, hay transmisiones en vivo grabadas ahí. Y una historia tan peculiar que de seguro te va a gustar. Solo un recordatorio. Si tienes y eres de las personas que les da mucho miedo las historias que vamos a contar, que se han contado en el pasado y en el futuro, probablemente, esto es para ti, para que te asustes. Comenzamos. La siguiente historia trata de la casona de Fidel. La casona de Fidel tiene una historia muy peculiar. Actualmente se encuentra en la Roma Norte, en la avenida Sonora. Y ahí ustedes hasta el día de hoy pueden encontrar la casa. En un futuro probablemente no, pero la historia, enfocándonos en ella, cuenta de la siguiente manera. En los años 70, Fidel era un chavito que cursaba la preparatoria. Toda la información dice que estaba en segunda preparatoria, pero probablemente estuvo en secundaria. Ya ustedes en sus investigaciones, si es que así lo desean, lo van a encontrar. Fidel era un chavo como cualquier otro, con inquietudes, y entre sus inquietudes encontró unas amistades, las cuales, para bien o para mal, fueron el final para él. Fidel vivía con sus abuelos ya mayores, vivía con ellos porque al parecer Fidel había perdido a sus papás. Fidel, con las amistades nuevas que hizo cuando era estudiante, empezó a gustarle todos los temas demoníacos y de rituales. Se comenta que practicaban rituales dentro de su casa donde vivían sus abuelos y donde vivía él, y en el sótano de la casa ahí practicaban todos estos rituales diabólicos, porque la secta, se supone, a la cual él pertenecía era una secta diabólica. Fidel, dentro del sótano, festejaban, hacían orgías, fiestas, invocaban quién sabe a quién, pero hacían todo este tipo de desmanes dentro de la casa. Por lo mismo sus abuelos empezaron a sentir pues precaución de lo que pudieran hacer, más bien Fidel, porque también hacían drogas, se drogaban, cosas de jóvenes. A final de cuentas, esto llevó a Fidel a realizar cosas extremas. Se comenta que Fidel se dio cuenta que todo lo que hacía con sus amigos iba por un mal camino. Todas las invocaciones, las misas negras que se menciona que hacía, los rituales satánicos que se hacían dentro de su casa, llegaron hasta un momento de su persona que sintió que esto estaba haciendo mal. Sin embargo, se menciona que Fidel fue poseído por un demonio. Entre tantas historias que hay en internet que ustedes pueden encontrar y pueden buscar. Fidel, en un momento de locura probablemente, asesinó a sus abuelos. Entró al cuarto de ellos y los asesinó. Les encajó una estaca a cada uno en el pecho, en el corazón. Y Fidel, creo yo, en su momento que sintió de cordura y de culpa, se quitó la vida también. La gente y los vecinos no se percataron de todo esto que sucedió. Sin embargo, empezaron a sospechar que había algo raro, porque el abuelo, quien era el encargado de hacer los mandados, de limpiar por fuera de la casa, barrer, y obvio Fidel de ir a la escuela, ya no los veían. La abuela se menciona que tuvo un accidente y el cual la mantenía en silla de ruedas. Sin embargo, la gente empezó a sospechar que algo pasaba. También cuando caminaban alrededor de la casa, aquí vamos a estar mostrando imágenes y videos, cuando pasaban alrededor de la casa empezaron a sentir un olor que no lo aguantaban y empezaron a sospechar que algo había ahí. Para esto
se comunicaron con la policía y la policía pues les hizo caso a los vecinos de que algo pasaba mal. El olor que se generaba ahí era insoportable. Entonces los policías forcejaron la puerta y entraron a la casa. Ya entrando a la casa, la primera parte que vieron era una sala grande con muebles de madera, con una alfombra roja, y se dieron cuenta que no había nada. Empezaron a gritar y a hablarle a los abuelos. Una vecina que tenía una tiendita ahí cerca los acompañó y ella fue la que les empezó a decir los nombres de los abuelos y les empezaron a hablar y nadie respondía. Empezaron a hablarle a Fidel y tampoco respondía. Los policías en su curiosidad empezaron a investigar qué es lo que había dentro de la casa y se metieron y subieron al segundo piso. Ya entrando al segundo piso, el primer cuarto que visitaron era el cuarto de los abuelos. Cuando tú entras a este cuarto, lo primero que encuentras en este cuarto son muchos espejos y le llaman la gente que ha visitado la casa de Fidel o la casona de Fidel el cuarto de los espejos, que es el cuarto de los abuelos. Para la fortuna o la desfortuna de los policías, ahí fue donde encontraron primeramente los cuerpos de los abuelos. Como ya les mencioné, tenían encajado una estaca en el corazón. Al sorprenderse de ver lo que estaba pasando, empezaron a investigar a ver si se encontraba Fidel en alguna parte. Pero para su sorpresa, cuando entraron al cuarto de Fidel no encontraron nada. Sin embargo, ahí mismo había un baño y encontraron a Fidel colgado de una lámpara, de un candelabro muy grande, en el cual tenía en su pecho marcado un mensaje, el cual decía: Señor, perdóname, pero no puedo dejar a mis abuelos con este sufrimiento. Alrededor del cuerpo de Fidel había unos símbolos extraños, los cuales se menciona y la gente menciona que eran satánicos. Y así de esta manera comienza una historia y una leyenda de la casona de Fidel. Hay una historia más, la cual data a finales del 2000, pero para poder llegar a ella les vamos a contar una historia de finales de los 80, principios de los 90 tal vez, de un matrimonio el cual heredó esta casa, la casona de Fidel. Se las vamos a contar a continuación. La historia comienza con Doña Patti. Doña Patti era parte o es parte de un matrimonio, el cual su marido fue quien heredó la casa. Por allá de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, Doña Patti y su marido querían reconstruir la casa, para la cual llamaban y contrataban albañiles para que hicieran este trabajo. Sin embargo, los trabajadores no duraban ni 2 días y argumentaban que la casa en la cual ellos trabajaban, la casona de Fidel, estaba embrujada, que los asustaban y por ende ya no querían trabajar. Tuvieron este problema por bastante tiempo hasta que se decidieron y dijeron: vamos a ver qué pasa, vamos a ver si es cierto todo lo que comentan los trabajadores de que la casa está embrujada. Este matrimonio tuvo la valentía de ir a dormir a la casona de Fidel. Se comenta en la historia que cuando se fueron a dormir batallaron mucho para conciliar el sueño. De hecho, no pudieron, y tal vez como alrededor de las 12:30 de la mañana a la 1:30 de la mañana empezaron a escuchar ruidos. También comenta Doña Patti que empezó a subir la temperatura y el mismo frío no los dejaba dormir. En algún momento de la madrugada, como les repito, empezaron a escuchar ruidos y de una se abrió un ropero. En este ropero comentan que salió una sombra, un tamaño, esto es muy importante, de alrededor de 2 metros. La sombra esta se abalanzó al marido y se le subió encima de él estando acostado en la cama. Doña Patti, en su momento de precaución, pegó un brinco de la cama y quiso escapar. Sin embargo, los muebles se empezaron a mover y ella se asustó y empezó a gritar pidiendo auxilio.
quién sabe en qué momento el marido, con toda su fuerza, pudo quitarse la sombra y salieron espavoridos de la casa. Salieron en paños menores, con pijamas, pidiendo auxilio en medio de la calle de la avenida. Para suerte de ellos, iba pasando una patrulla, la cual llegó al auxilio. Cuando se acercó la patrulla y les preguntó qué es lo que hacían, y ellos le comentaron todo lo que les había pasado, los policías dudaron y pensaron lo peor. Pensaron que estaban borrachos o a lo mejor drogados. Para evitarse problemas, los policías pidieron apoyo y llegaron más patrullas. Cuando llegaron más patrullas, se les comentó la misma historia de lo que habían sufrido este matrimonio, y los patrulleros se decidieron meter a la casa, argumentando que a lo mejor habían sido personas que habían querido robarles, y para hacer el hurto más fácil, los asustaron para ellos poder robar todo lo que había dentro de la casa. Los patrulleros armados se metieron dentro de la casa, y la familia ya resguardada en una patrulla, esperando el resultado a ver qué es lo que había dentro de la casa, si era imaginación de ellos o a lo mejor si había gente dentro. Los patrulleros, ya estando en la casa, se meten y se empiezan a escuchar disparos al momento de que transcurre ni 5 ni 10 minutos dentro de la casa. Los patrulleros se empiezan a escuchar disparos, se menciona que fueron 3 disparos, y de una se empiezan a ver a los policías saliendo de la casa con un terror en su cara. El matrimonio vio a los policías salir asustados, y uno de los policías se le acercó a la familia, al matrimonio, y les comentó: miren, nosotros no vamos a regresar a esa casa. No me pregunten y no nos pregunten por qué, pero nosotros no regresamos a esa casa. Lo que sí podemos hacer es ayudarles y llevarlos a un lugar para que se queden ahí, o con algún familiar, como ustedes quieran, pero nosotros jamás vamos a regresar a esa casa. La historia cuenta que llevaron al matrimonio con la hermana de doña Patti. Ya estando ahí, ella le contó a su hermana lo que había sucedido dentro de la casa la cual habían heredado. Y cuando estaban contando, el marido dijo que él jamás en su vida iba a regresar a esa casa y no va a poner ni un pie dentro de la casa. Y que le hicieran como quieran, pero ellos iban a mandar por sus cosas a otras personas. Esto pasó a esta familia, a este matrimonio. Y como doña Patti lo que quería era deshacerse de su casa, y en su desespero, que veía que nadie se le compraba la casa y nadie quería trabajar dentro de la casa para remodelarla, tuvo un auxilio. Ella escuchó la radio, y al escuchar la radio encontró la solución, a lo mejor, para saber qué es lo que estaba pasando dentro de ahí. Pero esto es la tercera parte de esta gran historia.